Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa es una institución que a mí me complace hacer esta invitación a que los buenos dominicanos contribuyan, y los extranjeros también, que puedan ver el programa por YouTube, las redes, que contribuyan para fortalecer una institución que le brinda apoyo a los más carenciados, tratándose de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra de esas instituciones que son vitalísimas para formar jóvenes en alto riesgo. Pero se necesitan los recursos y la garantía de usar esos recursos con la mayor pulcritud está en las manos de Dios, las manos salesianas, para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el pueblo dominicano, ayer cerraba yo este programa pidiendo alerta, una alerta cívica. Es decir, no, el pueblo dominicano, señores, vamos a pararnos, una voz, y exigirle al gobierno que defienda la soberanía, que defienda la independencia, que defienda la integridad del pueblo, del territorio de la República Dominicana, agredido con una invasión que ya eso es tan notorio, tan de bulto, tan obvia, que ya usted no puede negar, por donde quiera que gira la vista, usted lo que ve es un montón de haitianos y de haitianas, y entonces ahora es una buhonería que ha tomado todas las calles de la ciudad. Yo tengo una imagen por ahí, yo no sé si se la envié a Eric, de lo que es el malecón que me enviaron, pero son las calles de Santo Domingo, todas las calles tomadas por vendedores haitianos en unos carritos bebés, por donde quiera, y eso hace mucho tiempo que nosotros mostramos eso por aquí, pero ya se ven cocinas y se ven negocios que son negocios que, aunque móviles, pero fijos durante el día.
y están copando hasta el malecón y toda la capital y Santiago y todo el país entero es una sola venta tipo Puerto Príncipe. Yo sigo con mis alertas porque este pueblo va a perder su identidad. Realmente, dos posiciones que ha tomado el pueblo dominicano me dicen a mí que puede ser concretada una alerta cívica masiva e incluso que sorprenda al propio gobierno que piensa que tiene la garantía del pueblo dominicano de que todo el mundo quiere estar en el gobierno, quiere saber del gobierno, quiere felicitar al gobierno o que aman al presidente y aman el gobierno, porque a veces se piensan esas cosas. Pero la posición crítica de muchos sectores del país, cuando se intentó meter en forma subrepticia la ley de trata en el Congreso, por sugerencia de la agenda de Los Ángeles, se paró. El pueblo, casi al unísono, muchos sectores del pueblo pusieron la voz de alerta, de alarma, y el gobierno tuvo que echar para atrás. Y eso fue una evidencia de ello. Con este asunto de la oficina promovida por Canadá también hubo un rechazo masivo y el gobierno también tuvo que echar para atrás porque siguen las intentonas del gobierno. Eso es lo penoso. Y el gobierno tiene una posición declarada pro-haitiana porque tiene un colectivo de pro-haitianos montado ahí que es inamovible. Desde embajadores, pasando por la Cancillería y todo el gabinete, y entonces, bueno, pues el presidente está no rodeado de pro-haitianos, sino cercado de pro-haitianos, que es peor. Y, por lo menos, estos dos ejemplos le dejan a uno todavía alguna esperanza de que puede haber una resistencia cívica, una resistencia ciudadana a los planes que hay y de exigirle a los gobiernos, pero en el caso específico del voto, como yo he dicho, porque no hay que amenazar a ni funcionarios, ni al gobierno, ni a nadie, pero es hablar con el voto. Pero vamos a seguir, porque parece que será difícil convocar el pueblo dominicano para eso. Porque hoy vemos una encuesta, la encuesta de Gallup, RCC Medio, que no son confiables. Los socios de Gallup, hoy hay que decir la verdad, el pueblo dominicano que conoce a Gallup trabajando, por ejemplo, con la gente del Listín Diario en su época, con Última Hora, la revista Rumbo, y luego asumida por el periódico Hoy, era una garantía, no hay duda de ello, una garantía moral y económica, porque esa empresa unida a Pepín Corripio, usted no podía pensar que le iban a dar 2 millones de pesos, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos a Pepín Corripio para torcer el resultado de una encuesta. Era muy difícil. Y que eso se iba a saber después. Y Pepín no iba a entrar en una situación de descrédito de sus morales, de su ética, de su profesionalidad y de su responsabilidad social como empresario, diríamos casi el empresario número 1 del país, arriesgar su prestigio de que porque un gobierno le va a dar 10 millones de pesos para que tuerza los resultados de una encuesta. Eso era una garantía de Gallup. Hoy Gallup dio un giro, como hemos dicho, un giro copernicano, y ha caído en unas manos que usted no sabe cómo han crecido económicamente con tanto, diríamos, tan rápidamente han crecido esos emporios radiales, y uno sabe todas las operaciones y las facilidades que se dan desde los gobiernos cuando se trata de empresarios de ese nivel, no del nivel en el que estaba Gallup cuando estaba en el Listín Diario. Pero bien, Gallup es Gallup con Rafael Acevedo, que es una persona, hasta ahora es un dominicano que no se le puede catalogar de inserio.
Pero es un negocio. Galo es una empresa, es un negocio. Pero Galo ha dado unos resultados hoy que no se pueden negar. Son resultados de Galo con un socio no confiable. Eso sí, esa es la realidad. Ahora, Galo le otorga al presidente un 50.9, es decir, se necesitaba como una encuesta que pusiera al presidente a ganar en primera vuelta, como para que no fuera necesaria una alianza entre opositores. Y esta encuesta le da una ganancia de 50.9, es decir, 51. Le da ventaja de ganar en primera vuelta al presidente. A Leonel Fernández le baja a 29 con respecto a los números que tenía de la última encuesta de Mark Penn, que también es una encuesta creíble, que le daba unos 32, creo, a Leonel Fernández. Ahora lo deja como en 29. Viene quedando con 3 puntos menos. El PLD, la de Mark Penn, le daba 19 a Abel, y esta lo baja a 17 puntos y algo, casi 18 se puede decir. Es decir, disminuye a la oposición y aumenta al presidente y al gobierno. Pero siempre dejan sospecha estas encuestas, porque el problema no es el dato que tenga que sirva, por ejemplo, Acevedo, que es un hombre serio, y que sirva ese dato. El problema está en lo que cotejan esos datos y lo que hacen los números, lo que recogen la información de campo. Ustedes saben la gente que se puede vender ahí y la gente que se puede comprar en esos números que se pueden alterar en el camino, como dicen. Esa información se puede alterar, pero vamos a admitir que eso está bien. Ahora, ¿por qué vienen para mí las verdades sospechosas de esas encuestas? Que el presidente necesitaba una encuesta que le diera 51, una encuesta más o menos con carácter de seriedad en el trabajo. Bueno, puede ser. Y yo creo que esa nueva administración se presta a ello. Pero los números de Mark Penn daban al presidente con un 47 y algo. Es decir, el presidente siempre ha tenido una excelente puntuación. Puntero. E incluso se puede interpretar que es una especie de que casi ridiculiza a la oposición, porque sus números son muy altos y está bastante despejado del caso de Leonel Fernández y Leonel también del PLD. Pero el presidente se ve en posiciones lejanas de la oposición. Repito, se puede interpretar como que ridiculiza prácticamente sus números a la oposición. Ahora, ¿cuál es la verdad sospechosa? Yo decía el día pasado, ayer o antes de ayer, creo que el lunes, yo decía, esto no es tiempo de encuesta. Digo, qué raro, porque no van a salir encuestas en este tiempo. Es difícil que alguien se lance a hacer una encuesta con un país que tiene todos los servicios, el gobierno no lo puede dar. Los servicios están en el suelo o por los suelos, no están por los cielos. Digo, entonces es difícil que un país que acaba de salir de una sequía enorme, hay mucho desencanto, la gente está cuestionando el problema de los apagones, la delincuencia acabando, problemas con la educación, hay problemas con el transporte, hay problemas hasta en pasaporte, y el dominicano, todo el dominicano quiere tener un pasaporte o tiene un pasaporte. Pero si va a buscarlo y no se lo consiguen, es una incomodidad, y se revela, se siente mal. Los precios, la inflación ha bajado técnicamente, pero los precios siguen caros todavía de muchos productos, que eso lleva su tiempo para que eso rebaje. Entonces, en una situación como esa, yo decía, mandar una encuesta no es fácil, pero ahí apareció la encuesta. Parió, la montaña parió de verdad, un muchacho grande, no un ratoncito ni un bigañuelo. Pero fíjense que el listín diario, precisamente ayer, nosotros hablábamos de esas cosas, de los servicios, cómo
se estaban sintiendo esa situación en el pueblo y que la gente le estaba dando expresiones a uno en la calle, le dicen, mire, esto está muy mal, no hay dinero en la calle, incluso la propia... el propio Banco Central tuvo que meter muchísimo dinero, se ha tenido que inyectar dinero y eso ha sido producto también de que la gente estaba diciendo que no tenía dinero, que había poco, y porque el crédito estaba restringido también. La verdad es que es sospechoso, pero no se puede negar su verdad, la verdad legal. Ahora, esas encuestas no son certezas, son percepciones de momento. Vamos a ver cómo seguirán las cosas. Se ha visto cómo es el crecimiento del partido de Leonel Fernández, porque también aquí hay gente que, yo lo decía ayer, hay una especie de acoso a Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández es, los visos que hay es de que habrá un duelo entre Leonel Fernández y el presidente Abinader, que ellos serán los que van a ir a la contienda. Ahora, si estas encuestas siguen poniendo los números, va a llegar un momento que la gente va a decir, bueno, pero entonces ya no hay que ir a elecciones. Porque si Galo y todas las encuestas dicen que el presidente tiene 51, es decir, que en el peor momento para medir al gobierno y al presidente, el presidente en vez de bajar ha subido. Sube 3 puntos, casi 4 puntos, en el peor momento para evaluar al gobierno. Entonces son verdades sospechosas. El caso de la Fuerza del Pueblo sigue creciendo, es un partido que viene con un mercado electoral ahí que es el PLD. El PLD es un partido que está en una situación muy difícil, una especie de vaciamiento, siempre se están como una especie de alejamiento por goteo, van saliendo muchos dirigentes de ahí, se van al PRM, se van a la Fuerza del Pueblo, van engrosando y entonces ese debilitamiento no hay duda que afecta. Le afecta a los candidatos del PLD. Y entonces, no sé, porque en las alianzas, se está hablando de alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, hay un asunto histórico. Son dos partidos que vienen tienen el mismo origen, es como el PRD y el PRM. Son partidos que tienen el mismo origen, partido cuyo líder máximo fue Juan Bosch. Se dividió en 2 alas, una que tiene Danilo Medina y la otra que es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, con diríamos, una conformación distinta porque tiene más sectores. Porque Leonel es un hombre, tiene una especie de pragmatismo político, que él coopta, Leonel Fernández puede cooptar con todos los sectores sociales y políticos del país. Leonel no tiene, como dicen, Leonel sí es verdad que no eructa nada de eso. Es tipo Balaguer. Entonces, Leonel Fernández sabe que hay alianzas que en la política no son contra la natura, porque la naturaleza no existe en la política. Y entonces, ese pragmatismo lo entiende Leonel, que existe sobre la base de cooptar con todo el mundo. Tipo Balaguer. Y eso vamos a ver cómo se comporta en las elecciones. Porque es difícil rechazar los apoyos de gente que esté cuestionado, pero lamentablemente yo he visto casos aquí, porque por ejemplo el PRM ganó las elecciones con la peor foja de narcos y de gente descalificada, pero en La Vega votaron sabiendo que todos los narcos de La Vega estaban trabajando para la candidatura del PRM. Prueba de ello es que ahí hay 6 o 7 diputados del PRM, gente hasta extraditado. Toda esa gente andaba haciendo campaña y la gente lo conocía en los pueblos. Y los dirigentes del PRM conocían a esa gente también. Pero los pueblos son así, se ponen a veces sus orejeras o no es orejeras, no, anteojeras, para ver nada más de frente. Pero habrá que esperar porque uno no sabe cómo van a terminar
las cosas electorales, porque aquí se cambian, se mueven y la gente se mueve para allí, otras situaciones que pueden afectar al gobierno, otras situaciones que pueden beneficiar al gobierno. El presidente podría encontrar una situación que le garantice ganar más holgadamente las elecciones, pero podría también encontrarse con situaciones que le obliguen entonces a una, qué sé yo, una pérdida de confianza en el gobierno, una pérdida de simpatía que pueda tener el presidente. Es decir, que las cosas hay que esperar. Uno no se puede poner loco, la gente no se puede poner loco porque una encuesta diga números que a usted no le gusten o que son números que pueden mortificarle, como dice. Bueno, entonces, de esa crisis de los servicios, hoy el Listín Diario trajo su editorial. Por eso decían, pongo también esos números, que pues esa crisis que dice el Listín, por ejemplo, en temas, el metro, pasaporte, supérate, educación, hospitales con muchos problemas, caminos, asquea continua, agua, un problema de agua también, el agua potable, los apagones, el 911, el inglés de inmersión, el asfalto. Señores, asfalto a pedazos, a retazos, que se ha ido asfaltando y arreglando cosas que duran muchísimo tiempo para arreglar una carretera, un, qué sé yo, o bacheo, y bueno, hay muchos problemas con los servicios. Y esa editorial del Listín Diario, se podrá decir que el Listín tal vez está parcializado, pero es que usted va y es la realidad. Lamentablemente hay apagones. Yo decía ayer, la gente se está molestando, hay mucha molestia. No solamente apagones, sino hay molestia del tránsito, hay molestia del precio de los combustibles, molestia con el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, el precio, qué sé yo, de los servicios. Ya hasta un plomero va y le cobran, usted no puede pagar. Los médicos cobrando los honorarios, y entonces la gente que tiene seguro antes pagaba unas diferencias mínimas, ahora tiene que pagar unos montos muy altos. Es decir, hay muchos problemas, la gente está complicada. Y entonces en medio de esto, por eso es que digo, era difícil que pudiera salir el resultado de una encuesta, porque era muy difícil que se pudiera atreverse a alguien a sacar una encuesta en tiempos como estos, porque son tiempos muy incómodos, muy difíciles. Y que también son fotografías, porque también eso puede cambiar. Cuando se reduzcan los apagones, la gente se le olvida los apagones. Y si aparece el agua potable, a la gente se le olvida que tuvo crisis de agua. Qué sé yo. Son cosas de la vida diaria o del diarismo de estas sociedades. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more.
con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer yo hablaba de los problemas del sur y esos pueblos que viven de una especie de un monocultivo. No específicamente de un monocultivo, no quiero, pero es básicamente de un monocultivo. Me refería al caso de Asua, por ejemplo, Baní, que tiene sus vegetales y sus frutas, mango principalmente. Hablaba de Asua, el tomate industrial, eso es una marca asuana. Y la prueba es que las plantas procesadoras están allí. El plátano de Barahona y el plátano de Asua, que Asua tiene también, aunque son dos microclimas distintos, pero tienen una facilidad de que el plátano tiene un suelo profundo en Asua, suelo suave, profundo. Barahona igual, Barahona tiene suelos más oscuros, estos son suelos más claros, los de Asua, pero tienen riego, se asegura el riego. Y la fertilización, usted tiene buena producción y el plátano es bueno, el de Asua, el guineo, el banano para exportación, las musáceas tiene también Asua, la siembra de otros cultivos como la yuca principalmente se da muy bien también y cosechan muy bien la yuca. Ahora, San Juan de la Maguana, yo decía, me preocupaba la situación de San Juan y Elías Piña, son dos provincias con muchos problemas de pobreza y entonces hay una especie de dependencia de un monocultivo, que en el caso de San Juan, de las habichuelas. San Juan, que siempre hemos estado muchos técnicos dialogando sobre la necesidad de hacer una reconversión productiva en San Juan de la Maguana. Cambiar, yo he hablado muchas veces aquí, por ejemplo, un cultivo como la batata. San Juan tiene buena experiencia cultural con la batata, saben sembrar batata, han sembrado batata. El suelo, el clima le favorecen, pero se necesitan tomar medidas técnicas, fitosanitarias, son necesarias para poder evitar el piogán y producir mucha batata, en grande la producción de batata, para exportación. Porque Estados Unidos es un país que está enfrente de nosotros, necesita 600,000 toneladas de batata. Y nosotros podemos exportar batata a los Estados Unidos, pero libre de piogán. Se necesita un buen manejo integrado de plagas. Y eso es problemático cuando no hay una cultura productiva adecuada, técnicamente un buen asesoramiento técnico. Está la cultura para trabajar, las buenas prácticas que se puedan implementar, las pueden hacer, pero se necesitan las tecnologías y ahí hay las debilidades. San Juan no se le ha dado la reconversión productiva. Hay otros productos que también frutales, qué sé yo, los productos de invernadero. Yo he hablado de 5 o 6 millones de metros cuadrados de invernadero con buena asistencia técnica, buen manejo, porque tiene facilidades de muelle, en Asua, en Barahona, 2 buenas carreteras, qué sé yo. Un aeródromo podría funcionar en San Juan, siempre lo tuvo allí. San Juan puede ser diversificado a vegetales a pleno campo también o los de invernadero, como he dicho. Y eso puede ser una verdadera revolución en San Juan de la Maguana. Pero hay un plan que uno no sabe. Pero yo decía, me preocupaba, digo, caramba, la cebolla, los cebolleros tan pobres. Y sabiendo yo la brega que da producir esa cebolla ahí en Vallejuelo, que yo recuerdo, trabajé fuerte ahí instalando unos equipos de bombeo, de pozo profundo que instalamos ahí en Jorgillo. Y la zona de, por ejemplo, de
Hondo Valle tiene allá, eso pertenece a Elías Piña, pues ya están los aguacates, allá está Manuel Castillo Pimentel, gracias a él se ha fomentado ese cultivo ahí en grande, y es una finca enorme, asimila mucha mano de obra también ahí, y crea riqueza en la zona. Pero Elías Piña vivía prácticamente de sembrar habichuelas y maíz, esas cosas, principalmente maíz. Yo me acuerdo, se ordenaban esos operativos de compra de maíz en el subcentro de las matas de Farfán. Pero hoy vi una noticia que confirmaba que yo no andaba en vaguedades o en inconsistencias sobre las informaciones o las precisiones que yo estaba haciendo ayer sobre las zonas muy deprimidas, afectada por sequía, afectada por estos problemas ya de mercadeo, la habichuela, yo decía, tiene muchos problemas de competencia con esos frijoles extranjeros. Señores, pues mi sorpresa es que hoy sale una delegación de agricultores de San Juan que le deben 300 millones de pesos. El gobierno le debe 300 millones de pesos de semilla de habichuela. Y entonces, o sea, no eran vaguedades, no eran imprecisiones de Manuel Fermín, ni eran cosas, un invento mío, qué sé yo, no. Miren la verdad, 300 millones de pesos le debe el gobierno, las autoridades de agricultura, a los productores de San Juan de la Maguana. ¿Cómo usted cree que un país o una zona como San Juan de la Maguana, que era mi preocupación, usted le puede deber 300 millones de pesos de habichuela y 200 millones de pesos en cebolla? ¿Usted cree que esas comunidades pueden salir a camino? Entonces, yo muchas veces digo, yo no sé si esto es tiempo de hacer encuestas, pero la verdad es que con los problemas que tiene el gobierno, oiga, me hace una encuesta y usted salir, en vez de mantenerse en el sitio que estaba a bajar, ustedes suben, es un contraste, un contrasentido se puede decir. Pero vamos a admitir que la gente tal vez es masoquista. Porque en San Juan de la Maguana, miren como un pueblo como San Juan presenta 300 millones de pesos de deuda de habichuela y 200 millones de pesos en cebolla. Hoy, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a sobrevivir la gente allí? Entonces el gobierno tiene que resolver esa situación. Era una queja que nosotros teníamos ayer, que hicimos haciendo yo una especie de balance del país por zona, por las dificultades que tienen esas zonas productivas, porque yo he dicho que el Cibao no tiene esos problemas, pues el Cibao está lleno de comida, como se dice. La producción avícola, la producción de plátano, tanto en secano, plátano de riego, tiene la producción de fruta por donde quiera, el cacao, el café, el Cibao tiene de todo. Tabaco, todo el tabaco se produce allí, todo el cacao se produce allá. El Cibao es que tiene todo, la leche, toda la producción, o sea, incluso hacíamos esa descripción en la parte también del comercio tan activo que tiene. Entonces hay zonas muy deprimidas. ¿Cómo el gobierno va a permitir eso? Entonces yo, caramba, cuando yo vi esa noticia hoy de San Juan de la Maguana, dije, bueno, no andaba descaminado, ni era impreciso lo que yo estaba diciendo, no eran vaguedades, eran verdades. Esas cosas hay que andarle a tiempo, porque es que eso no puede ser, no se puede permitir que la gente quiebre trabajando. Eso no puede ser, quebrados trabajando. ¿Cabe el título? Para los productores de San Juan de la Maguana le cabe el título de quebrados trabajando. Señor, usted sabe lo que usted quebrar trabajando. Y eso es terrible, eso es durísimo para cualquier negocio. Puede ser una venta de zapatos que usted tenga, o una venta de auyama, o vende, qué sé yo, animales, o vende tela, o vende vestidos, qué sé yo. Si usted quiebra trabajando, usted se siente muy mal. Y eso es lo que está pasando con negocios, por ejemplo, por los apagones, otros por los precios de los combustibles que no pueden competir, etc. Vi una queja de la Federación de Comerciantes de que hay centenares de empresas extranjeras
que están evadiendo impuestos. Digan la verdad, son empresas chinas. Pues yo no sé por qué Iván tiene que callar esa verdad. O diga cuáles son las demás empresas, porque aquí todo el mundo sabe que las empresas de los chinos de continentales, no son los de Taiwán, son los chinos continentales los que están evadiendo el pago de impuestos aquí, pero no solamente aquí, en España tienen las mismas quejas con ellos. Viven evadiendo los pagos. No sé cómo la autoridad no interviene eso. Liquidan los empleados cada 3 meses o qué sé yo, antes de que se puedan cumplir los plazos en que tengan que regularizar los empleados. Entonces, esos son negocios rarísimos. Si no cogen tarjetas de crédito, si aceptan tarjetas de crédito, hay muchísimas mañas que tienen esos empresarios chinos. Entonces hay que averiguar qué es lo que está pasando, porque si ellos están evadiendo, lo que hay que tirarle la autoridad encima, la autoridad de recaudatoria, de impositivas, ¿y cuál es el problema? Pero son los chinos, díganlo claro, que son las empresas de chinos las que están en eso. Que no hay que andar con mucho, ¿cómo se dice? Evasivas. No hay que andar con evasivas. Bueno, el metro fue parado ayer. Nosotros hablamos del metro y hablamos de los sindicatos y todo. Hoy, aparentemente, la autoridad está feliz. Es decir, estamos bien. Votamos 40 o 50 que se abstuvieron de ir al trabajo. Y ya no son necesarios porque se rebelaron contra la autoridad. No se puede hacer huelga, y si hacen huelga nosotros lo votamos, cosa que es falso porque no se atreven a votar a los médicos ni votan a los profesores, a los maestros. Pero votaron a porque esto no es sindicato, tal vez no tienen suficiente fuerza, pero aunque las autoridades de la UPRED, del metro, se sientan complacidos con diríamos, la cancelación de esa gente y que el servicio no ha sufrido, pero le voy a decir lo siguiente. Si hay 100 conductores, por ejemplo, y renuncian 50, bueno, los 50 que están haciendo el trabajo, muy bien, pero llega un momento de agotamiento. Cuando esta gente se agote, ¿quién los releva? Pregunto yo. Porque no es verdad, usted puede salir una semana cubriendo el servicio y hasta 2 semanas, pero a la tercera semana esa gente va a protestar también, porque no es verdad que ellos van a aguantar el fuerte, como se dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta aparente tranquilidad, esta aparente normalidad que tiene el metro, aún se fueran los que se fueron. Problema de ellos, lo cancelamos y ya se fueron. Esa gente fallaron, no asistieron a su trabajo, se fueron cancelados, muy bien. Pero si surgiera un accidente, porque estos jóvenes que están en relevo, haciendo el trabajo de lo que se fueron, si llegase a tener un agotamiento alguien de esos muchachos que están ahí y surgiera un accidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿O la autoridad va a venir con un cuento? Porque, señores, hay que pensar. Yo recuerdo las huelgas de los médicos. En tiempo de Balaguer, me acuerdo yo. Bueno, sustituían los médicos con médicos militares, pero los médicos militares porque eran obedientes y el médico militar no podía negarse. Pero llega un momento que los médicos dicen, espérate, estamos agotados, nosotros no podemos sustituir 20,000 médicos, lo podemos sustituir con 3,000. No es verdad. Podemos ir haciendo el trabajo, más o menos. Pero los médicos militares no protestaban porque como militares estaban obligados al cumplimiento de las órdenes directas que le bajan verticalmente. Ahora llega un momento que el agotamiento de los propios médicos militares obliga a que tengan que volver los otros médicos. Por eso es que se tiene que dialogar. Yo no quisiera que ahí pase un accidente que sea peor, porque así es. Miren el metro hoy. Ayer ese metro a Leonel Fernández se lo comían vivo por el metro. Sin embargo, hoy, cuando yo leo esto, que escriben gente que fueron enemigos del metro, en Diario Libre,
y oigo y leo esta expresión. De hecho, el funcionamiento del metro debe ser valorado como prioridad nacional, porque realmente lo es. ¿Y de qué manera? Pero son tan mezquinos que nadie se atreve a decirle, y en penitencia, donde Leonel Fernández, y decirle, mire, presidente o expresidente Fernández, nosotros vivimos equivocados y fuimos mezquinos con usted. Hoy a usted en el metro hay que levantar la estatua, hay que estatuar a Leonel Fernández en todo el metro, que tuvo la voluntad política y la decisión de hacer ese metro. Y miren hoy cómo está el metro, que es declarado de prioridad nacional por sus enemigos, por los mismos que criticaban al presidente Leonel Fernández cuando era presidente, porque tomó la decisión de hacer ese metro. Lo hacían con Balaguer también, pero son tan mezquinos que tampoco le podían darle a Balaguer el visto bueno de sus obras, porque eran obras faraónicas o monumentalistas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles, como toda la semana, que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, el soliloquio y sus muros de silencio. Ahí está el trabajo de Marino Vinicio Castillo, que todas las semanas el doctor Castillo publica su blog La Pregunta, ahí en internet, y la respuesta que viene los domingos, que eso es una parada obligada para escuchar esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, producto de su recto juicio de razón y de palabra. Bien, la semana ha tenido unos eventos geopolíticos que a mí me han llamado la atención. Primero, leí de Cuba, señores, porque hay países dichosos. Dicen que Puerto Rico, no, que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Pero Israel es un pueblo que para poder sobrevivir ha tenido que luchar duro y pelear varias guerras, pero no varias guerras, no, centenares de guerras en la historia, miles de guerras han peleado los judíos para sobrevivir.
diáspora de 2000 años, abandonados, sacados de su pueblo a fundazo limpio, como se dice, con lanzas, con espadas, fueron expulsados de todos los sitios de Europa, de los de España, de América, de todos los lados han sido los judíos. Y luego caen en las garras del nazismo, y todo el mundo sabe lo que fue el nazismo y el estalinismo. Dios mío, ese era el pueblo de Dios, pero ese pueblo ha sufrido bárbaramente. Es decir, que Dios no ha sido ni tan generoso con el pueblo de Israel. Después pensábamos que era Puerto Rico, para mí, que era el pueblo elegido de Dios, porque un pueblo como el de Puerto Rico, digo, bueno, nosotros somos 5 o 6 millones de gente, o vamos a ser 5 o 6 millones de gente. Este país es muy pequeño, 8.000 kilómetros cuadrados. Esto es una islita, un atolón prácticamente, el más grande de los atolones del este. Y Puerto Rico encontró entonces que Estados Unidos lo asumiera como territorio norteamericano. Entonces ahí le abrió la puerta y se fueron 3 millones para Estados Unidos. La mitad de la población de Puerto Rico se fue a vivir como norteamericanos al territorio continental. Puerto Rico sigue ahí, país pequeñito, pero tiene un ingreso alto y es un país del primer mundo, como país pequeño, asociado a los Estados Unidos. Entonces es un país bendecido por Dios, porque ese sí es verdad que era el bendecido. Pero ¿qué pasó? Que llegó Cuba, y Cuba sustituyó a Israel y sustituyó a Puerto Rico. Yo no había visto pueblo más dichoso que el de Rusia, que el de Cuba, para sobrevivir a tantos desaciertos y a tantos crímenes. Crímenes no solo de sangre, sino crímenes económicos, como a lo que ha tenido esa isla, la isla fascinante, como le llamó Juan Bosch. Aquella isla tan grande entre las pequeñas, de aquí, del área de las Antillas, la más grande de todas, con un empuje como el que tenía aquel país pequeño, pero tenía un empuje tremendo antes de que el castrato se hiciera cargo de aquello. Y fíjense la pobreza a la que ha llegado y a la dependencia que ha llegado Cuba, que ha tenido que fagocitar a otros países. La Unión Soviética sobrevivió, óigame, porque eso era demasiado grande. Y entonces eso era un conglomerado de países, de tantos países europeos y todo. Y ayudaban a Cuba, lo ayudaron de tal forma que hasta ya la Unión Soviética ya sentían temores, porque es que Cuba nos va a quebrar. Terminó quebrando la Unión Soviética. Y Cuba sobrevivió, porque sobrevivió a esa dependencia, a la dádiva. La Unión Europea, que siempre ha tenido como un encanto con Cuba. Y eso no importa que el castrato mate, que el castrato exilie, que el castrato quiebre, matan a Payá, lo matan, bueno, un accidente. Mataron a Payá, un hombre español bueno, y un español también. Y aún así España y los socialistas se decantan en lisonjas para el régimen cubano. Y Cuba entonces consiguió que la Unión Europea le condonara deudas enormes, porque no pagan. La Unión Soviética, Putin también y Yeltsin le condenaron muchísimas deudas y Gorbachov. Bueno, se quedaron en ese periodo especial y todo el mundo dijo, bueno, ya este es el fin del castrato. Pero apareció Chávez, señores, y fagocitaron. Hicieron una colonia de Venezuela, un país pequeño como Cuba hizo una colonia de Venezuela. Quebraron a Venezuela, quebrada la quebró Cuba. Ahí está Venezuela en la miseria, igual que Cuba, y Cuba se quedó como en el aire. Y vino Obama y dijo, vamos a ayudarlo, porque los americanos también, Estados Unidos no ha tenido presidente después de Ronald Reagan, todos son hombres de cuarta categoría a nivel de hombres de Estado. Fíjense cómo que anda Biden, el pobre, que eso da pena. Entonces, ahora aparece China, que se quiere hacer cargo de Cuba, porque es un pueblo dichoso, que ese pueblo parece que Dios le tiró una bendición. Porque China no sabe con el problema que se está metiendo, porque Estados Unidos, si le sacan mal la alfombra o la toalla a Cuba, los chinos van a tener que hacerse cargo de eso, pero los chinos no van a aguantar ese fuerte. Porque es un pueblo que vive, es un pueblo que ha vivido como la sanguijuela. Toma préstamo, no paga, piden.
le regalan, lo gastan y el régimen no cede un centímetro para la democracia. Sigue el mismo régimen, por tanto, ahora encontraron a China. Ahora van a fagocitar a los chinos. A Lula lo secaron, a Brasil lo dejaron pobre. También, cuando ya acababan con Venezuela. Es decir, Argentina también lo mismo. El peronismo de Argentina ha tenido que tirarle a la toalla muchísimas veces. En resumen, un pueblo que ha vivido de la dádiva. Ese fue un evento que vi en esta semana. Otro evento de la semana. Ayer hubo una reunión en Europa. 64, 66 países dispuestos a ayudar a Ucrania, que ha sido destruida. Un país que lo ha destruido a bombazo, destruyendo los edificios y las infraestructuras civiles y cosas de infraestructuras económicas de Ucrania, porque Rusia, el cobarde y genocida de Rusia, no ha sabido pelear esa guerra y entonces ha tenido que apelar a las destrucciones, a la destrucción total y al minado de los pueblos que ha perdido a base de tiros que lo han sacado. Señores, eso es una vergüenza, que Ucrania va a tener que gastar más de 40.000 millones de dólares para desminar sus campos productivos. No van a poder sembrar sus grandes plantaciones de girasol y de trigo y maíz, todos esos granos que produce Ucrania, llenos de minas. Oigan dónde llega el genocidio de estos estalinistas de Putin. Genocida. Entonces, estos países han declarado que 400 grandes multinacionales van a apoyar la rehabilitación de Ucrania, que se van a gastar más de 400.000 millones de dólares. Oigan por dónde que anda la devastación que ha creado este genocida de Rusia. Justificando que ese país se lo quieren quitar a Rusia, porque ese país es de Rusia, según el señor Putin. Oigan por dónde llega este señor. Como no puede conquistarlo a tiros, entonces lo tiene que conquistar con la devastación. Quisiera conquistarlo con la devastación, pero la devastación, estos países y estos multinacionales se van a hacer cargo de Ucrania, para su desgracia. Pues otra noticia que vi fue que el New York Times señaló que el señor Putin mandó a matar, porque ese señor eso es lo que hace, es un genocida, como dijo el señor Biden, que ahora le llama dictador al de China y se pone bravo los chinos porque le han dicho dictador a Xi Jinping, pero Biden no está diciendo una mentira tampoco, está diciendo la verdad. Sí, es un dictador, Xi Jinping. Y el de China, el de Rusia es un asesino, pero es verdad. Dice el New York Times que mandó a matar a un señor, el New York Times lo dice ahí, que fue un agente. Miren, esos son asesinados, mandando a asesinar por ese genocida de Rusia. Aquí hay gente que se molesta, en Occidente y en Europa se molestan porque le dicen genocida al señor Putin. Todos esos han sido amigos y colaboradores de él, periodistas y abogados y políticos, lo han mandado a asesinar o a envenenar, por asesinato por envenenamiento. Es decir, eso es una parte también de los oligarcas. Creo que hay otra lista ahí que yo le tengo. Miren, todos esos son oligarcas, ex amigos de él, todos asesinados, mandados a asesinar por el genocida de Rusia, que tiene seguidores. Es decir, ¿cómo es posible que un genocida, un asesino, tenga seguidores en el mundo occidental donde están las democracias? Yo no entiendo esto. Miren cuántos son, ahí hay 5, 10, 15, solamente ahí hay 20 amigos oligarcas del señor Putin, que él entendió que esa gente lo traicionaron, lo mandó a matar. Y los anteriores que yo le mostré también los mandó a matar a políticos, periodistas, abogados, gente que se declararon opositores de él o críticos. Miren, toda esa gente están ahí señalados cómo fueron asesinados, bajo qué método lo asesinaron. Entonces, dice el New York Times aquí, una operación de Rusia para matar a un informante de la CIA, un ex oficial de inteligencia ruso que fue captado, porque esos espías se viven vendiendo y se cambian, se intercambian con las agencias. Un ex oficial de inteligencia rusa en Miami en 2020 fue una expansión descarada de la campaña de asesinatos
del presidente Vladimir Putin. El complot fallido se convirtió en una represalia de ojo por ojo. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que este señor tenga defensores? ¿Cómo es posible que el señor Donald Trump, ese Berlusconi americano, porque Berlusconi era loco con este asesino también, pero Trump es loco con su asesino, le encanta su asesino, es incluso inteligentísimo el asesino. Pero fíjense miren el cementerio particular que tiene el asesino genocida de Rusia, que manda asesinar a su ex, incluso su ex agente, que se intercambian, porque ¿cuántos agentes no captaba el KGB ruso? El propio Putin. Y la agencia que tiene ahora tiene muchísimos calibres en toda Europa y en el mundo, y en Estados Unidos. Entonces esos espías viven intercambiándose, se van para allí, vienen para acá, pero él lo manda a matar. Pero ese es un hombre de mano limpia, serio, honestísimo, el genocida de Rusia. Dios mío. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.